¿Estamos acá o no estamos acá? Estamos. Estamos acá, sí señor, con el Teniente General Martín Balsa. Gracias por acompañarnos. Muy amable, ¿eh? No, gracias por invitarme. Voy a mostrar porque dije, hablamos del libro, es este. Bitácora de un soldado, mis memorias de Perón a Kirchner, agárrate. Publicó Atlántida. Bitácora de un soldado. Mírenlo, escúchame. De Perón 70. Se puede leer, ¿eh? ¿Se ve de vuelta? De Perón 70. 1952, cuando ingresé al colegio militar, hasta el año 2003, con una semblanza del presidente Kirchner, que yo conocí y traté como gobernador de Santa Cruz cuando era jefe del ejército. ¿Y a Perón lo trató? No, lo vi muchas veces, particularmente cuando era cadete. Hice guardia en el velatorio de Eva Perón, en el cordón de honor, posteriormente, cuando el velatorio fue en el Consejo Deliberante. No sé lo que es ahora, era Consejo Deliberante. Sí, la legislatura de la ciudad. Pero el último día la velan en el Congreso y el sepelio salió por la Avenida de Mayo. Eso estaba en cadete primer año, era menor de edad. 4 años después estaba en retiro, cuando un 16 de junio escuché el bombardeo y al día siguiente vi una ciudad bombardeada. De ahí en más, todo lo que pasó hasta el 2003. ¿Cuánto tiempo fue embajador en Colombia, general? 8 años. Entonces, vio en primera fila cómo el despliegue militar del Estado colombiano contra el narcotráfico. Sí, ¿Hay algo que podamos aprender? Porque ahora estamos preocupados acá por el narcotráfico, porque se instalaron o se están tratando de empezar a instalar los carteles. Sí, creo que podemos aprender mucho, pero partiendo de la base de que las circunstancias psico-socio-culturales, políticas, económicas y militares de Colombia son distintas, diferentes a las de la Argentina. Claro que sí. Allá hay un proceso, la FARC es la guerrilla más antigua del mundo, más de 50 años, en estos momentos están las bandas criminales, que es el crimen organizado. Quedan todavía algunos efectivos del Ejército de Liberación Nacional. Ahora, también han dicho que varias de las bandas desarticuladas, por supuesto no las bandas de narcos más importantes, han tenido una facilidad de acceso a la Argentina. Eso desconozco completamente, ¿no? Lo que creo que, por comentarios, que habría algunos bloques de la FARC que no se desarmarían, ¿no es cierto? Es un esfuerzo muy grande que está haciendo el pueblo y el gobierno colombiano. Tuve oportunidad de conocer, tratar al presidente Uribe durante su gestión y al presidente Santos. Lo conocí inicialmente como periodista, posteriormente como ministro de Defensa y después como presidente. Es un esfuerzo grande el que están haciendo y creo que Colombia debe ser acompañada por todos nosotros, porque el narcotráfico se alimenta mucho a ese drama que estamos viviendo en el mundo y nosotros también lo hemos vivido, que es el terrorismo. El tema del terrorismo. Acá ha salido en las noticias la semana pasada o la anterior que el gobierno llegó a un acuerdo para comprar 20 aviones, creo que en Estados Unidos, para el combate del tráfico de drogas. ¿A usted le suena esto que es el principio de una escalada de seguridad o militar del Estado argentino para evitar que los narcos se instalen en el territorio? No sé si será el principio o no, pero creo que es algo indispensable, que el narcotráfico no es solo un problema del empleo que tengan que esté relacionado solo con las fuerzas de seguridad, con un eventual apoyo acorde con la legislación vigente en nuestro país, de un apoyo a las fuerzas de seguridad. Es mucho más amplio. El narcotráfico alimenta el terrorismo, sí, pero también tiene que estar esto diagramado en un contexto centralizado, homogéneo, de una comunidad de inteligencia bien organizada, con una conducción centralizada. Ahí estamos bromados. En el país y a nivel regional también. Hay que tener en cuenta que el narcotráfico es un problema de salud pública, es un problema de educación. Es un problema de una inmigración, esta inmigración descontrolada que vemos en Europa y también en alguna medida, en menor medida, la tenemos en Latinoamérica. ¿Y no está el riesgo, o para algunos es una ventaja, de que la lucha regional contra el narcotráfico le dé entrada a las fuerzas de los Estados Unidos en la zona? No lo veo directamente relacionado. En Colombia sí hubo una situación más o menos evidente, en una situación absolutamente distinta. Por eso yo hice referencia a ese contexto psico-socio-cultural, político, económico y militar de Colombia, de la Argentina y también de otros países. Los países latinoamericanos tienen ese contexto diferente. Ahora, usted describió bien las diferencias. Ahora, usted,
que estuvo tantos años afuera, que estuvo en un escenario particularmente fuerte en torno a la pelea contra el narcotráfico, ¿usted cómo ve a la Argentina en lo global? No digo solamente para enfrentar esta pelea, ¿no? Usted mencionó el tema cultural, el tema educativo, salud pública, el tema de inteligencia. Bueno, ¿cómo ve usted el país en ese sentido? Yo veo que el país... más allá de las voluntades que haya para enfrentarlo. No se puede comparar con los otros porque aquí no ha tenido ese drama que vivió Colombia, el cual está superando. Lo cual no quiere decir que el problema no sea un problema. No, es un problema que hay que atacarlo, hay que organizarlo, hay que compatibilizarlo independientemente de factores ideológicos o partidistas, y que vamos a encontrar el camino adecuado. Decíamos al principio del programa general que con el cambio de gobierno en Gran Bretaña, la nueva primer ministro, May de apellido, no me acuerdo el nombre. Theresa May. Intercambió una comunicación con el presidente Macri, reabriendo la posibilidad de un diálogo que tenía que ver con los vuelos a las Islas Malvinas y... la posibilidad de exploración petrolera. Y con la exploración. Esto abre un horizonte, es deseable para alguien como usted, que además, antes de las responsabilidades que tuvo, estuvo en Malvinas, que ya era una gran responsabilidad. Bueno, ¿cómo se ve eso? Voy a dar una respuesta no solo como militar retirado, como veterano de guerra de Malvinas, el más antiguo del ejército, pero sí también como ciudadano. Yo lo veo positivo. Hubo un triunfo de la diplomacia argentina sustancial, que es la resolución 2065 de diciembre del año 1965, durante el gobierno del presidente Ilias, basada en ese famoso alegato Ruda, donde las Naciones Unidas instaban al diálogo a las dos partes. Hay dos partes, Argentina y el Reino Unido. Pero también me permito decir ante las preguntas de ustedes, yo como veterano tuve oportunidad de conversar muy poco con algunos isleños. La política, yo no soy político, no soy politicólogo, no soy sociólogo, no soy periodista, soy un militar retirado, con una experiencia diplomática de 12 años. Y bueno, no es poca cosa. La política de seducción de los años 90, y siento un profundo respeto por el ex canciller Guido Di Tella, esa política de seducción, de los cómics, de los peluches, los ositos, no condujo a nada, lamentablemente. Fue un esfuerzo, pero en mi opinión no condujo a nada. Esa política para mí no es la adecuada. Tampoco es la adecuada la agresión permanente al Reino Unido y a los isleños, tratándolos a veces en forma despectiva por algunos grupos. No vamos a solucionar nada quemando una bandera inglesa. Y lo digo yo como de los miles de combatientes, pero resulta que entre los veteranos de guerra inglesa y los veteranos de guerra argentinos tenemos una relación muy cordial y muy respetuosa. Creo que hay que avanzar en ese diálogo que se puede hacer, en un diálogo respetuoso entre las dos partes, Argentina y Reino Unido. Los isleños no son parte. Ese es un problema, una discusión, claro. No fácil de resolver, pero creo que soy muy optimista. La política es el diálogo entre las partes. Lo demás ha sido inconducente. Los derechos humanos se metieron bastante en la política por razones trágicas en la Argentina, sin duda, y últimamente tenemos alguna polémica alrededor del presidente Macri dijo... no fue preciso en la cantidad de desaparecidos, que es difícil serlo. La señora de Bonafini, que es un símbolo heroico de la lucha contra la dictadura, ahora está involucrada en cuestiones judiciales de corrupción. Digo, y usted en el año 95 hizo la autocrítica del ejército por el papel durante los años de la dictadura. Hoy, ¿cómo ve todo este escenario que vuelve cada tanto a revolverse? Lo veo con cierta tristeza. Yo no voy a hacer ningún comentario sobre cuestiones que, por ejemplo, lo que me dice el señor presidente, yo no vi lo que dijo, tengo una información mediática, fragmentaria. Es fragmentaria porque es mediática, ¿no es cierto? Pero voy a esto.
A veces se insistió mucho sobre el número de desaparecidos. Hay una cifra, una cantidad emblemática, son 30.000, que está internacionalmente, está eso ya aceptado, pero hay muchas otras que hablan de más de 20.000 también, ¿eh? Una es la de estos desclasificados, información la última que se conoció. La última habla más de 20.000, pero no voy a entrar en eso. Porque un desaparecido es un drama. Y miles de desaparecidos de un lado y cientos de muertos del otro lado es un drama más grande. Porque no es una cuestión cuantitativa. La muerte en esa lucha incomprensible, un mesianismo demencial de un lado y del otro. Y no hablo de teoría de los dos demonios, no, porque el terrorismo de Estado es una responsabilidad estatal, el otro eran bandas armadas, efectivos irregulares armados. Pero no quiero expresar algo cuantitativo porque recuerdo algo que le atribuyen a Stalin, que decía: un asesinato es un drama, es algo terrible. Miles y miles de asesinatos son solo una estadística. Eso es brutal. Por eso creo, voy a tratar de contestarle en forma sintética, no sé si van a estar de acuerdo o no, pero de dar una opinión. En el año 1933 asume Hitler el poder en Alemania. Hitler dijo: dejadme Alemania 12 años y a partir de ese tiempo, de ese lado, ninguno de vosotros la reconoceréis. Cumplió estrictamente, la destrozó, la dejó en cenizas. Ciudades como Hamburgo, Dresden, ni hablar de Berlín, reducidas a cenizas, con las atrocidades del holocausto y los asesinatos y los crímenes de los nazis. Yo era cadete en el año 1955, 10 años después de la finalización de la guerra, y posteriormente ya en el 57 esto se concretó, pero me acuerdo haber visto un oficial de la Bundeswehr, el nuevo ejército, las nuevas fuerzas de defensa de Alemania. Después de la guerra. 10, 12 años después se habían constituido las Bundeswehr, el reemplazo de la Wehrmacht de Hitler. El que le dio el nombre era un ex general del ejército nazi que se llamaba Hasso von Mantelfeld. Perdón, mi alemán, que es horrible porque no lo hablo, ¿no es cierto? Él era un diputado del Parlamento y le dio el nombre. O sea que Alemania, que quedó en cenizas con los crímenes nazis, el holocausto, en 10, 12 años superó el drama, esa sociedad alemana. Nosotros llevamos 33 años y estamos polarizados a veces. Y no faltan a veces alguien que diga que estamos un bando con el otro en políticas totalmente radicalizadas, antagónicas, y que creo que tenemos que mirar el futuro sin olvidar el pasado, ¿eh? El pasado debe superarse, en mi opinión, en el marco de la verdad, de la justicia, sin odio, sin rencor y sin venganza. Si no, digo que las características, las heridas de la generación anterior continúan superando en los actuales que no tuvieron nada que ver. Me cuesta a mí, como oficial más antiguo del ejército, a veces hoy escuchar palabras hacia las Fuerzas Armadas, decir estos milicos, y agregando a veces una expresión que por respeto a la audiencia no le voy a decir. Estos hombres que conducen las Fuerzas Armadas hoy, como así también muchos de miles de oficiales y suboficiales que estuvimos durante esos años del proceso, no estamos contaminados con el terrorismo de Estado. Pero la actual conducción de las Fuerzas Armadas, me refiero a la Armada, a la Fuerza Aérea, al Ejército, ingresaron a los institutos de formación, Colegio Militar, Escuela de Aviación Militar y Escuela Naval, en pleno periodo democrático, y egresaron en plena vigencia de la democracia. No tienen nada que ver
con esos que están cumpliendo hoy, y muchos están cumpliendo hoy condenas, porque sus superiores no se hicieron responsables de lo que ordenaron. Y esos superiores, muchos de ellos han muerto. Entonces la justicia a veces, murió el comandante de cuerpo, el segundo comandante de cuerpo, el comandante de su zona o de brigada, el segundo comandante, los jefes de unidad varios murieron y se van bajando y llegan a uno que entonces era capitán y no tenía ninguna responsabilidad, ni poder de decisión, ni dominio del hecho. Esto creo que lo tenemos que superar en ese marco, digo. ¿Verdad? Justicia sin odio, rencor y sin venganza. Es mi opinión, la de un soldado viejo. General, muchísimas gracias. Muy amable por estar, ¿eh? Que esté muy Gracias. bien.